Muy bien, hoy continuamos el capítulo 4 de 1 de Juan, así que si traes tu Biblia ya, ábrela en 1 de Juan capítulo 4, vamos a ver versículos del 7 al 16. Si no tienes Biblia, te podemos dar una Biblia, acá atrás está nuestro hermano Santos con Biblia, levanta tu mano y te pueden pasar una Biblia a tu lugar. Entonces, 1 de Juan 4, versículos 7 al 16. Estamos continuando nuestra serie de estudios de Genuinos en Cristo, viendo cómo luce a la luz de las Escrituras un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero cristiano. Y el mensaje de hoy le he titulado Se trata de Dios. En este estudio vamos a ver que Juan vuelve a tocar uno de sus temas preferidos de toda la vida. ¿Cuál creen que sea? El amor. Va a hablar una vez más del tema del amor. Es la tercera vez en esta carta que habla acerca del amor. La primera vez mencionó al amor como una cuestión de luz y tinieblas. El que aborrece a su hermano permanece en tinieblas, mas el que ama a su hermano permanece en la luz. La segunda vez que nos habló del amor, nos habló que era una cuestión de vida o muerte. Los cristianos zombies, aquellos cristianos que sin tener amor seguían en muerte. Ahora, esta tercera vez que nos va a hablar del amor, va a tocar un punto un poco más profundo, la raíz del amor, la fuente del amor, de dónde viene el amor. Y hemos hablado ya un poco de esto en otros mensajes, pero quiero que esta vez notemos lo siguiente. Cuando llegamos al amor verdadero, cuando hablamos de un amor que es genuino en sí, cuando hablamos del amor de Dios, hay una palabrita que tienes que sacar de tu vocabulario. Y es yo. En el amor no existe el yo. Tenemos que sacarlo, eliminarlo de nuestro vocabulario. De la misma manera, en el amor no existe el mío. No. Puedes eliminar esa palabra también de tu vocabulario cuando venimos al amor de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, no se trata de mí. Hay que entender esto. El amor verdadero no tiene nada que ver conmigo mismo, sino que es todo sobre Dios. Se trata de Dios y es el título de nuestro mensaje de hoy. Vamos a ver 3 puntos. Lo que Dios es, lo que Dios hizo y lo que Dios hace. Fíjate que ninguno de estos puntos dice lo que yo soy, lo que yo hice y lo que yo hago. No, es lo que Dios es, lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios continúa haciendo por nosotros. Así que oremos y entremos en nuestro estudio del día de hoy. Padre, muchas gracias, Dios, porque podemos estar aquí una vez más, Señor. Vamos a abrir tu palabra, vamos a abrir la Biblia, Señor, y te pido, Dios, que tú abras nuestros corazones de la misma manera, Señor. Para que lo que leamos, Señor, lo que aprendamos, Señor, lo aprendamos realmente y lo apliquemos en nuestra vida, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, Señor. Te pido que tú seas el que hables, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, entonces vamos a iniciar nuestro punto número 1. Lo que Dios es. Y vamos a empezar en nuestro versículo 7. Así que estás ahí, 1 de Juan 4, versículo 7. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y vamos a leer nada más ese versículo ahorita. Notemos la palabra amados una vez más. ¿Quién sabe cuántas veces ya repitió amados, amados, amados? Y este capítulo 4, solo en el capítulo 4 aparece 3 veces esta palabra. Juan no solamente está tratando de hacer sentir a la iglesia amada, porque él está escribiendo hacia la iglesia, sino que también Juan está poniendo el ejemplo de cómo debe ser la relación entre un hermano en Cristo y otro. Juan está fomentando la unidad dentro de la iglesia al decirles amados, al ponerles el ejemplo de cómo él quiere que nos refiramos los unos a los otros. Juan está fomentando la unidad, la armonía entre hermanos en Cristo. Uno de los resultados del amor de Cristo en nuestros corazones va a ser que vamos a estar en unidad con otras personas. Este es un fruto de nuestro caminar en Cristo.
nos lleva a caminar juntos entre hermanos, nos lleva a apoyarnos mutuamente los unos a los otros. Pero para hacer esto, tenemos que recordar que no se trata de mí, sino que se trata de Cristo. Para que una iglesia o para que una familia en la fe pueda mantenerse unida, cada miembro de esta debe olvidarse de su yo, de lo que yo quiero, lo que yo pienso, la manera que yo hago las cosas y fijarse ahora en su prójimo. C.S. Lewis dijo una vez, el hombre humilde no es el que trata de pensar menos en sí mismo, sino el que no piensa en sí mismo. El gol de la humildad, el objetivo de la humildad, no es que yo deje de pensar menos en mí, sino que yo deje de pensar en mí. Y entonces piense en los demás. Porque yo tiendo a ponerme yo primero en lo que yo quiero y ya después que pensé en mí, pienso en mi prójimo. Pero esta es la clave para fomentar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Gálatas 6, versículo 2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces, entre unos y otros vamos a sobrellevar las cargas. Yo no voy a llevar mis cargas solo, sino que mis hermanos en Cristo están conmigo y las van a llevar junto conmigo. Nos dice que haciendo esto cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor se cumple en la unidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de Cristo. Y esta ley se cumple cuando llevamos las cargas los unos de los otros. Es decir, cuando andamos en unidad. Cuando esta iglesia está caminando junta. Cuando la iglesia de Cristo funciona como un solo cuerpo. Cuando la iglesia de Cristo ama incondicionalmente. Cuando la iglesia está viva. De lo contrario, es una iglesia que está muerta. Así que, especialmente tenemos que cuidarnos de las cosas que sabemos que fomentan la desunidad o la división. ¿Y qué cosas fomentan la división dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que hace que yo me pelee con mi hermano en Cristo? ¿Qué es lo que hace que yo me moleste? Bueno, una de ellas muy claramente, y creo que todos lo sabemos, es chismes. Ten cuidado con los chismes, porque esto va a dividir la iglesia. Eso va a hacer que amistades se rompan. Si eres una persona que te encanta estar enterándote de la vida de los demás, y creo que a todos nos encanta, ¿verdad? Está buenísimo. O si eres una persona que le gusta contar la vida de otros a las demás personas, o hablar de ellos cuando estos no están presentes, te exhorto y te animo en el amor del Señor que dejes de hacerlo. Te animo a que le pidas al Señor, Señor, ayúdame a ponerme un candadito en mi boca. Ayúdame, Señor, a cuidar lo que escucho. ¿Qué es lo que debo hacer cuando alguien me viene a hablar de otra persona que no está presente? ¿Qué es lo que debo hacer? Párale la boca, espérate tantito, hermanito, no sigas. Sí, en ese preciso instante no permitas que empiecen a hablarte cosas de otros. No permitas que estas cosas vengan a tu corazón, porque esto te va a contaminar. Esto es lo que contamina al hombre, esto es lo que contamina a la iglesia. Jesús dijo en Mateo 15:11, lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, por lo contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Hermanos, los chismes contaminan las iglesias. Los chismes contaminan los corazones. Entonces no permitas que nadie te esté contando chismes. Y ten cuidado de tú no estar hablando de otras personas cuando estos no están presentes. Esto que te voy a decir va a sonar un poquito fuerte, pero espero que lo tomes bien porque te lo digo en el amor del Señor. Tus oídos no son botes de basura, ¿ok? Tus oídos no son botes de basura. No permitas que otras personas vengan a tirarte basura allá. Páralos, no lo permitas, porque esta es una de las armas preferidas de Satanás. Te van a contaminar el corazón. Si quieres hablar de alguien, deja que esta persona esté presente también para que esta persona se pueda defender. De lo contrario, como diría mi mamita preciosa, calladita te ves más bonito. Dejemos a un lado también la envidia. Otra cosa que va a dividir la iglesia, otra cosa que va a ocasionar división entre hermanos, la envidia. Esto causa división en el cuerpo de Cristo. Si a alguien le está yendo muy bien y a ti te está yendo muy mal,
no tengas envidia de aquellos que les está yendo bien. Al contrario, nos dice la palabra, alégrate junto con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor los está bendiciendo. Alégrate de eso, no tengas envidia. Finalmente, así es la vida, hermanos. Una vez vamos a estar en el tope de la montaña y todo es perfecto y todo está bien y las cosas van concuerdo a mis planes y qué padre, pero el otro día quizás vas a estar en un valle, como nos dice Salmo 23, valle de sombra de muerte. Algunas veces te va a tocar arriba, otras veces te va a tocar abajo, así es la vida. Pero sea en donde estés, no envidies. No guardes esto en tu corazón, sino alégrate con los que están arriba. Ya vendrán tiempos mejores para ti también. Ya vendrán tiempos de descanso, ya vendrán tiempos de armonía. Pero tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Hechos 3, 19 y 20 dice, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio. El Señor traerá siempre tiempos mejores a tu vida. Pero primero, hermanos, tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Recuerda, no se trata de mí, se trata de Dios. Se trata de que yo aprenda a poner a otros antes que a mí. Se trata de aprender a amar a las personas en los tiempos difíciles y amar a las personas que son más difíciles de amar también. Simplemente decidir la gracia de Dios es suficiente en mi vida. Cuando Pablo tenía este aguijón en su carne y dice que oró 3 veces al Señor, Señor, quítame este aguijón en mi carne. ¿Pero te acuerdas qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, el Señor le dijo a Pablo, no, hijito, no te lo voy a quitar. Yo sé que te duele, yo sé que no lo quieres, pero quiero que aprendas a tener contentamiento con esto en tu vida. Quiero que aprendas a reconocer que mi gracia es suficiente y que no necesitas nada más para ser feliz. La gracia de Dios es suficiente en nuestras vidas. Entonces, dejemos la envidia a un lado. La envidia no tiene lugar en la iglesia del Señor. Aprendamos el amor verdadero. Se trata de Dios. Se trata del amor. No se trata de mí. Continuando en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. De esto se trata, hermanos, de amarnos unos a otros, de apoyarnos unos a otros. Se trata de que el amor no sea una actitud, sino que el amor sea un estilo de vida. Porque nos dice aquí, el amor es de Dios. Si hemos nacido de Dios, el amor es de nosotros entonces. El amor es algo que es parte de mi vida diaria. El amor debe ser algo continuo en mi vida. Y continúa ahora sí en el versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Y aquí está el porqué, aquí está la razón de por qué es tan importante el amar para el cristiano. Nos dice, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Dios es la raíz del amor mismo, dice aquí. Y por lo tanto, hermanos, el amor debe ser no una característica del cristiano, sino la característica del cristiano. No amamos por quienes somos nosotros. No amo yo porque yo soy muy amoroso y porque yo soy muy uyuyuy, ¿verdad? No. Amo por quien Dios es. Amo porque Dios es amor. No se trata de mí. Si se tratara de mí, qué terrible sería. Pero se trata de Dios. Entonces, hermanos, amemos por quien Dios es. Dios es la raíz del amor verdadero. Por lo tanto, si no tengo a Dios, no puedo entonces tener este amor. ¿Cómo voy a dejar los chismes? ¿Cómo voy a dejar las envidias? ¿Cómo voy a amar a las personas que me traicionan, a las personas que me han hecho daño, a las personas que de plano dices, no sé cómo le voy a hacer para amar a este brother porque me cae en la punta del pie? ¿Cómo le voy a hacer? Si no tengo a Dios, es imposible. Primero necesitas a Cristo, pues de Él proviene el amor. Necesitas este amor ágape, este amor perfecto, este amor sacrificial, que pone a los demás primero y después me pongo a mí mismo. Fuera de Dios no existe
este amor. No existe, no hay. Moviéndonos al punto número 2 del estudio, vamos a ver ahora lo que Dios hizo. Ya vimos que Dios es la raíz del amor. Ya vimos que el amor es lo que Dios es amor. Y ahora vamos a ver lo que Dios hizo, la acción de Dios. Esta acción de amor que no solo nos muestra el amor verdadero, sino que nos pone un ejemplo de cómo amar a los demás. Vamos a leerlo en el versículo 9 al 11, si sigues allá. 1 Juan 4, 9 al 11. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros debemos amarnos unos a otros. El versículo 9 inicia diciéndonos lo que Dios hizo. Nos dice, en esto se mostró el amor de Dios por nosotros, en que envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. El amor nos lleva directamente a Jesucristo. Nos dice, en esto se muestra el amor. Y aquí nos lleva a Cristo, a la cruz, a lo que Él hizo por nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado, cómo puedo saber que Dios me ama? Digo, la Biblia dice que Dios me ama y muchas personas dicen que Dios me ama. Pero yo, ¿cómo puedo saber que Dios me ama? Para la oreja, porque aquí Juan nos dice, en esto se mostró el amor de Dios. ¿Y qué dice allá? Que Dios me dio todo lo que yo pedí. No. Dice que Dios nunca permitió que yo me enferme de nada. No. Que Dios me dio mucho dinero. No. ¿Qué dice ahí? En que envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Muchos piensan que Dios no los ama por situaciones de nuestra vida. Si Dios me amara, Él no permitiría que yo me esté enfermando tanto. ¿Cómo Dios me ama si yo estoy todo el tiempo enfermo? Si Dios me amara, le hubiera quitado el cáncer a mi hijo. Si Dios me amara, no permitiría que yo fuera pobre. Pero estamos confundidos si pensamos de esta manera porque no se muestra el amor de Dios en esto. Se muestra en que Él murió por nosotros. Se muestra que Él dio su vida y que Él prefirió morir en una cruz que verte a ti muriendo eternamente. Dios simplemente dijo, lo amo tanto que no puedo verlo morir. Lo amo tanto que no puedo verlos separados de mí eternamente. Entonces, ¿qué hizo? Para no verte morir a ti eternamente, Él se sacrificó a sí mismo. Se puso en tu lugar. Déjame decirte, por supuesto que Dios te ama. Te ama tanto que si aún tú hubieses sido el único pecador en todo el mundo, de los billones de personas que hay en el mundo, si tú hubieses sido el único pecador, si tú hubieses sido la única persona que necesitara ser salvada, Jesús hubiera venido solamente por ti. Solamente por ti. Te ama tanto. Acompáñame en tu Biblia a Juan 3:16. No hay manera de medir el amor de Dios. No hay palabras, no hay medidas. No hay manera de definir realmente el amor de Dios en palabras humanas. Pero sí hay una manera de saber cuánto te ama Dios. Te puedo demostrar a través de la Biblia que el amor de Dios es infinito. A pesar de que no hay medida, a pesar de que no hay palabras, sí hay una manera de que tú te des una idea de cuánto te ama Dios. Estamos en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, de este tamaño es el amor de Dios por el mundo. Esta es la medida del amor de Dios para nosotros. Esta es la cantidad del amor de Dios, en que Él dio a su Hijo único. Dios entregó a su único Hijo en manos de la muerte que nos pertenecía a nosotros, para que a través de este sacrificio todos tengan la oportunidad de creer y creyendo sean salvados de la muerte espiritual. Y dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la medida del amor de Dios para el mundo. El amor de Dios no se puede medir en gramos, ni en litros. No podemos usar medidas humanas para medir el amor de Dios, ¿verdad?
Muchas veces cuando uno está enamorado hay charlas típicas de enamorados. Yo te amo más. Ay, no, yo te amo más. A ver, ¿cuánto me amas? No, pues yo que de aquí a las estrellas. No, que yo de aquí al sol. No, de aquí al sol, de ida y de regreso 10 veces. Y nos las ingeniamos para tratar de ganar. El amor de Dios, hermanos, no se puede medir. Simplemente no hay palabras para medir. Aquí nos dice Juan 3:16, de tal manera me amó el Señor. Simplemente se mide el amor de Dios en que Él se entregó y murió por nosotros, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. No hay otra manera de explicarlo, no hay otra manera de decirlo, de medirlo. Va más allá de toda cantidad o medida humana. Por eso nos dice aquí, en el versículo que acabamos de leer en 1 de Juan, en esto se mostró el amor de Dios. Dios envió a su Hijo único. Y continúa en el versículo 10, si sigues allá, 1 de Juan 4:10. Nos dice ahora, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, nos dice aquí. Dios no te amó porque Él sabía que tú lo ibas a amar también. De hecho, Dios ama a personas que nunca lo van a amar. Pero el amor no se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Sí? No porque yo soy tan bueno y porque yo siempre me he portado muy bien, Dios me ama. No se trata de mí. Yo no conozco a nadie que realmente pueda decir, sí, yo me acerqué a Dios primero, yo encontré a Dios. Dios te encontró, Dios se acercó a ti, Dios te sacó del lodo en el que estabas y te limpió. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó. En otras palabras, este es el amor de Dios. No en que nosotros lo amamos, sino en que primeramente Él nos amó a nosotros. Y continuando en el versículo 11, continúa diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, debemos ahora entonces amarnos unos a otros. Juan ahora nos exhorta diciendo, si Dios los ha amado así a ustedes, quiero que ustedes se amen los unos a los otros de esta misma manera. Y quiero que reflexionemos en esto. Piensa un segundo en tu mente. ¿Cuánto te ama Dios? Toma un segundo para pensarlo, ponlo en tu mente. Recuerda cuánto te ha perdonado Dios. Recuerda cuántas oportunidades te ha dado Dios. Cuántas veces Dios te ha hecho saber que te ama. Trae a tu memoria todas estas cosas. Piensa en ellas. Y ahora el Señor te dice, ¿te das cuenta, hijito? ¿Te das cuenta, hijita, de cuánto te amo? Quiero entonces que ames a los demás de la misma manera. Quiero que así como te he perdonado tantas veces, tú perdones tantas veces a ellos. Quiero que así como te he dado tantas oportunidades, tú también les des tantas oportunidades a aquellos que te han fallado. Quiero que así como yo te he hecho saber cuánto te amo, tú les hagas saber a ellos cuánto los amas y sobre todo cuánto los amo yo que di a mi Hijo por ellos. De la exhortación que nos da Juan en el versículo 11. Si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Si Dios te ha amado tanto, si Dios me ha amado tanto, amémonos entonces de la misma manera. Hagámoslo, sigamos el ejemplo que Cristo puso por nosotros, que no se puso a Él mismo primero y luego la humanidad, sino que Él puso a la humanidad primero, muriendo por nosotros. Hemos visto que el amor se trata de lo que Dios es. El amor se trata de lo que Dios hizo. Y ahora vamos a ver que el amor se trata también de lo que Dios hace, ya que el amor de Dios es algo continuo, es algo que vivimos a diario, es algo que continúa perfeccionándose en nuestras vidas. Entonces vamos a pasar al punto número 3 de nuestro estudio. Lo que Dios hace. En los siguientes 5 versículos quiero que notes
que hay una palabra que se repite 5 veces y es la palabra permanecer. Entonces el Señor en estos 5 versículos que vienen tiene un mensaje para nosotros. Permanezcan en mí. Permanezcan en amor. El amor se trata de lo que Dios hace. Y lo que Dios hace es permanecer también en nosotros. Entonces, leamos versículos 12 y 13, si sigues allá. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Aquí una de las verdades más maravillosas de todas, porque inicia diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Si tú lo piensas, tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios es un ser invisible a nuestros ojos carnales. Nadie es capaz de ver a Dios. Pero esto no significa que no podamos ver a Dios de otra manera. Dice aquí, nadie ha visto a Dios, pero continúa diciendo, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Entonces, si bien nadie puede ver físicamente a Dios, Dios te dio a ti la oportunidad de que otros puedan verlo a Él a través de ti. ¿Y cómo? Amándonos unos a otros. Dios es invisible, pero Dios se hace visible para las personas en el amor que nosotros mostramos. Pues si nos amamos unos a otros, dice este versículo que Dios permanece en nosotros, que su amor se perfecciona en nosotros. En los tiempos del Antiguo Testamento, antes de Cristo, los judíos veían al templo y se maravillaban. ¿Por qué? Porque sabían que en el lugar santísimo del templo habitaba la presencia de Dios. La presencia del Creador del universo se encontraba en el lugar santísimo del templo. Y nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Porque si alguien no estaba purificado, se caía muerto. Pero un sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ofrecer sacrificios por los demás. Y se maravillaban de saber que la presencia de Dios se encontraba en ese cuartito. Pero ahora es aún más increíble que la presencia de ese Dios todopoderoso, de ese creador del universo, de ese Dios santo, habita en nuestros corazones el día de hoy. Imagínate qué cosa tan increíble. Los judíos se fascinaban con saber que Dios habitaba en un templo. Dios habita en tu corazón el día de hoy. Nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo, pero ahora nuestros corazones son el lugar santísimo en el que Dios habita. Y es increíble que Dios no escogió a los ángeles santos para habitar en ellos. Dios escogió a pecadores para habitar en ellos. Dios escogió a lo vil de este mundo para permanecer en ellos. Es algo descomunal, es algo totalmente increíble. Versículo 12 dice que Él nos ha dado su Espíritu y de esta manera Él permanece en nosotros a través de su Espíritu. Y es increíble, pero es cierto. Y nos pide de esta manera, ámense los unos a los otros y de esta manera las personas me podrán ver. Ámense los unos a los otros, de esta manera la gente me va a poder ver a mí, dice el Señor. En Mateo 5 nos habla de que nosotros somos la luz del mundo. Dice Mateo 5, 14, 16, se los voy a leer rápidamente. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino que sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces nos dice aquí, ustedes son la luz del mundo. Nos dice, sería ilógico que tú prendas una lámpara, la pongas en el piso y pongas un cajón encima de ella. Porque no está hecha la lámpara para hacer eso. La lámpara está hecha para ponerse en un lugar alto y que los demás la vean y que su luz los alumbre. La manera de poner nuestra lámpara en alto es amando a otros. Esa es la manera en la que yo voy a prender mi lamparita y la voy a poner ahí para que todos la vean. A través del amor.
Este es el fruto, esta es la evidencia de que Dios permanece en mí. El amor a mi prójimo. Esto es lo que Dios continúa haciendo en mí, en mi vida. Él permanece en nosotros, de manera que nosotros podamos dar ese mismo amor con el que Él nos amó a otras personas. Hay una historia sobre una joven que trabajaba en el Ejército de Salvación. Y esta joven un día se encontró a una mujer que vivía en la calle, no tenía casa esta mujer. Esta mujer estaba ahí tirada en el piso, sucia, sin haber comido. Se le veía una mirada de tristeza. Y esta joven que trabajaba en el Ejército de Salvación la vio y decidió acercarse a ella. Decidió hablar con ella. Y le dijo, hey, ¿sabes algo? Cristo te ama. Pero la mujer, como si no hubiera dicho nada, ignoró a esta joven. Pero la joven no se dio por vencida. Le empezó a hablar más del amor de Dios. Le dijo, Dios te ama tanto que tiene un plan para ti. Y empezó a hablarle de este amor de Dios, le invitó a la iglesia. Pero aún así esta mujer parecía no importarle lo que le decía. Se extrañó totalmente. Entonces la joven decidió sentarse en el suelo junto a esta mujer. Empezó a orar por ella y terminando de orar por ella, le besó en la mejilla y le dio un abrazo. Y en el instante la mujer se soltó en llanto. Aceptó ir a la iglesia, decidió darle su vida a Cristo. Y días después la joven se acercó a ella ya en la iglesia y le preguntó, ¿por qué al principio rechazaste el mensaje de salvación? ¿Por qué al principio rechazaste el mensaje del amor de Cristo? ¿Por qué cambiaste de opinión después? Y la mujer le respondió, cuando me dijiste que Dios me amaba, realmente no te creí. Pero cuando me demostraste que Dios me amaba, no tuve más opción que creerte. Hermanos, por muy buenos predicadores que seamos, por muy buenos cristianotes que seamos, un sermón no va a mostrarle a nadie el amor de Cristo. Lo que va a demostrar el amor de Cristo verdaderamente es lo que yo haga por mi prójimo. El amor que le damos a las personas es lo que va a hacer que estas personas vean a Cristo en ti. Tú puedes echarte un sermón del amor de Dios, pero si no amas, no te sirve de nada. Continuamos en los versículos 14 y 15. 1 Juan 4, 14 y 15. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Aquí continúa Juan diciendo, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo Jesús al mundo y que este era el Salvador, dice aquí Juan. Y podemos ver esta parte de dos maneras. Una manera muy literal, en el que sabemos que Juan vio físicamente a Jesús porque él fue uno de sus apóstoles. Y Juan de esta manera dice, yo he visto a Jesús, yo testifico de Jesús, porque Él es verdadero, yo lo vi, yo estuve 3 años andando junto con Él. Y yo te puedo decir, Él es el Hijo de Dios. Lo podemos ver de esta manera. Y es correcto porque Juan ciertamente fue un testigo ocular de que Jesús existió en el mundo y de que Él era el Hijo de Dios. Pero de igual manera, podemos verlo hacia nosotros como creyentes. Hemos visto que Dios ha mandado a su Hijo al mundo, refiriéndose a que nosotros hemos experimentado este amor de Dios de esta forma. Y entonces te lo pregunto, ¿tú lo has experimentado? ¿Tú puedes testificar de que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando tú has experimentado el amor de Dios en tu vida, vas a dar testimonio del amor de Dios. Vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. El día de hoy estamos haciendo un estudio sobre el amor, estamos estudiando el amor. Pero este amor no se puede quedar solamente en un estudio, ¿sí? No puede quedar solamente en teoría. El amor de Dios no puede ser solamente teología, sino que aplicando este versículo para nosotros, mi oración el día de hoy es que si tú no has experimentado el amor de Dios por ti mismo, hoy lo puedas hacer. Y voy a dar una oportunidad al final del estudio para aquel que quiera recibir ese amor de Dios en su corazón.
Si te preguntas cómo yo voy a experimentar este amor de Dios en mi corazón, vamos a darle un vistazo al versículo 15. Nos dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Hemos visto que Dios permanece en nosotros por medio de su Espíritu y que su Espíritu nos da la habilidad de amar de la manera en que Él nos ha amado. Siendo este amor el fruto de que su mismo Espíritu vive en nosotros. Pero ahora en este versículo 15 nos dice cómo es que el Espíritu viene a nosotros. Porque una cosa es que tú digas así, el Espíritu permanece en mí, pero ¿cómo llegó allá? ¿Cómo recibí yo el Espíritu de Dios? Lucas 11:13 dice que cualquiera que le pide el Espíritu de Dios al Padre, el Padre le dará el Espíritu. Parafraseando el versículo. Entonces esto es algo que le podemos pedir a Dios. Dios, dame tu Espíritu. Pero ¿cómo se lo voy a pedir? Dice aquí, todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. El confesar que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, declarar que crees en Él, que crees que Jesús es el Salvador. Tú permaneces en Dios de esta manera. Dios te da su Espíritu de esta manera. Se parece mucho al versículo de Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Entonces lo que toma es una declaración de fe, confesando que Jesús es el Señor. O sea, que estoy dispuesto a que Jesús sea el Señor de mi vida. ¿Qué significa que Jesús sea el Señor de mi vida? Que voy a dejar que Él dirija mi vida. Porque muchas veces yo digo que Jesús es el Señor, pero realmente yo no me quiero quitar la batuta del Señor de mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Decir que Jesús es el Señor es decir, Jesús, tú tienes la autoridad sobre mi vida. Tú tienes la decisión sobre mi vida. Yo te voy a seguir a ti. Y creyendo en tu corazón, dice después, que Dios lo levantó de los muertos. Es decir, creer que Jesús venció a la muerte. Creer que Jesús vino a la tierra, murió en una cruz para pagar tus pecados y que resucitó al tercer día, como nos dice la Biblia. Y de esta manera creer que Él puede perdonar tus pecados, salvarte de la muerte eterna. Hay gente que cree en Jesús como una figura histórica. Sí, Jesús existió. Pero si tú no crees que Él era Dios, si tú no crees que Él resucitó, entonces no puedes creer que Él puede perdonar tus pecados. Cuando tú haces esta declaración de fe delante de Dios y la crees realmente en tu corazón, nos dice aquí, serás salvo. Permanece Dios en ti de esta manera Dios te da su Espíritu Santo. Dios te perdona de todos tus pecados. Dice la Biblia que Él los echará hasta lo más profundo del mar para no verlos, para no acordarse de ellos. 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esta es la oportunidad que voy a dar al final de este estudio, de que tú hagas esta oración junto conmigo y que recibas al Señor Jesús en tu corazón. Como les dije, hermanos, el amor de Dios no puede quedarse nada más en algo teórico. No puede ser solamente un estudio, no puede ser algo teológico, sino que debe ser algo que experimentemos cada quien individualmente, porque nuestra relación con Dios es algo personal, es algo individual. Y finalmente el versículo 16, regresando a 1 Juan 4, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Este es nuestro último versículo. Y quiero que veas dos palabras importantes ahí. Nos dice primero, hemos conocido, y luego nos dice, y hemos creído. Estas dos palabras. El que ha creído y el que ha conocido el amor de Dios, esta persona va a permanecer en amor, ya que Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios de esta manera. La palabra creído, o la palabra creer, involucra fe. Involucra fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra conocido involucra una experimentación personal. Yo he conocido a Dios porque yo lo he experimentado personalmente.
Una iglesia no va a hacer que tú experimentes a Dios. Tú vas a experimentar a Dios cuando tú, por tu propia cuenta, en tu cuarto, con tus puertas cerradas, te pongas de rodillas y ores a Él. Una iglesia no te hace salvo. Una iglesia no te da una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios es algo que se desarrolla en tu vida personal, en tu vida íntima con Dios. Es bueno venir a la iglesia y leemos la Biblia y oramos y cantamos, pero es algo que tenemos que hacer también en nuestras casas, en mi habitación, cuando nadie me ve, buscar a Dios en ese lugar. Así que te invito, hermano, a que creas en este amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Recuerda que no se trata de ti. No se trata de ver si has sido lo suficientemente bueno para merecerte el amor de Dios. No se trata de saber mucho acerca de una religión. No se trata de nada de esto. Se trata de Él. Se trata de que Él nos amó. Se trata de lo que Él es. No se trata de lo que tú hayas hecho o lo que tú puedas hacer. Se trata de lo que Él ya hizo por ti y por mí. No se trata de lo que puedas hacer, sino se trata de lo que Él continúa haciendo en nuestras vidas. No hay nada más triste que un hombre tratando de ganarse por sus propios méritos el amor de Dios. No hay nada más triste que esto. ¿Por qué? Porque jamás nos vamos a poder ganar el amor de Dios, hermanos. Es algo que Él nos da por su gracia. Y si tú hoy crees que puedes ganar el favor de Dios y su amor y su perdón y su salvación por tus buenas obras, porque tú seas muy bueno, déjame decirte, no es así, no se trata de ti, se trata de Dios. Muchos piensan, tengo que dejar de hacer esto y luego me acerco a Dios. Tengo que dejar de emborracharme y ya cuando deje de emborracharme, pues ya voy a ir a la iglesia, me voy a acercar a Dios. Tengo que dejar las drogas porque ¿cómo voy a ir a la iglesia si soy un drogadicto? Voy a dejar las drogas y luego me voy a acercar a Dios. Debo dejar de ver pornografía para que yo no sea un hipócrita en la iglesia. Y ya lo que deje de ver pornografía, pues ya me voy a acercar a Dios. Pero, hermano, ven tal como eres. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, se trata de Dios. Ve con todos tus pecados, ven con todas tus imperfecciones, ven con todos tus defectos, ven y experimenta el amor de Dios y deja que el amor de Dios sea lo que cambie tu vida. Ven y deja que Él sea el que te limpie, que Él sea el que te purifique, que Él te haga una nueva criatura. Ven tal y como eres. No se trata de ti, se trata de Dios. No nos podemos ganar un amor tan grande por nuestras propias obras, por nuestro propio esfuerzo. Es algo que Él nos da por gracia. Vamos a orar, hermanos.